Si llegaste hasta este video, probablemente sea porque Dios te está pidiendo que sueltes una identidad que ya no te va a permitir crecer más. Bienvenidos familia, muy buenos días, un nuevo día, un nuevo video. Si no me conoces, mi nombre es Stephanie Díaz y estoy haciendo estos espacios en YouTube para poder utilizar la espiritualidad de una manera práctica que esté al alcance de todos. Ya llevo más de 1 año y medio en comunión con la Biblia y utilizo muy humildemente la sabiduría ancestral de la palabra para poder llevarlo a nuestra cotidianidad y sacar un mensaje que sea poderoso y nos permita seguir expandiendo nuestra conciencia, seguir abriendo nuestro corazón, seguir nutriendo nuestra mente. Así que me alegra mucho de que estés acá y espero que hoy disfrutes el pasaje que he leído y las reflexiones que he podido bajar a tierra. Principalmente estoy leyendo la Biblia de la versión de la Reina Valera, que algunas personas me preguntaron. Esta me la obsequiaron, pero había sido algo que yo había pedido antes de que llegara un dulce regalo como este, porque la Reina Valera tiene un lenguaje mucho más fácil de entender, no está en el español, digamos, que es el vosotros y demás, sino que está escrito más apto para los latinoamericanos, así que la recomiendo mucho, es mucho más fácil y más práctica de llevar a cabo. Y si estás comenzando, te recomiendo lo mismo que me recomendaron a mí, que ha sido muy útil, que fue comenzar con Mateo, porque Mateo está enfocado en describir un poco más los hechos y habla quizás un poco más del contexto para que uno entienda un poco más lo que está pasando. Tampoco es que te da todos los detalles y te explica como en un libro qué es lo que está sucediendo, qué sentían las personas, no, o sea, pero da muchos más detalles. Tal vez Marcos está más enfocado en la parte milagrosa, en los milagros de Jesús, Lucas está más enfocado en la compasión y en mostrar la misericordia de Jesús. Tienen diferentes enfoques. Mateo tiene un enfoque de mostrar más los hechos porque él quiere demostrar cómo las profecías se cumplieron y básicamente cómo Jesús era un Mesías, ¿ok? Entonces, ahora estamos en Mateo 27, el día de hoy me tocó Mateo 27 desde el pasaje 32 al 56 y es un pasaje un poco fuerte, familia, porque vamos a hablar de la crucifixión y la muerte de Jesús. Quiero que sepas que, bueno, obviamente si nos remontamos a los hechos y a la parte histórica, esta parte a mí me toca mucho, fibras muy sensibles, de hecho suelo llorar cuando leo esto, pero porque en realidad creo que obviamente nos hemos criado en una cultura mayormente católica y no estoy en contra de la religión, ni mucho menos, solo no me considero religiosa, yo creo que Dios es una fuente inagotable de poder y que todo lo cubre. Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Porque claro, hemos visto o crecido, al menos yo y muchos de mi generación, con películas o historias que han mostrado mucho el sufrimiento, la parte del sufrimiento en donde Jesús tuvo que transitar todo esto y obviamente para mí me sensibiliza y me hace pensar mucho como en la crueldad humana o en las cosas que somos capaces de hacer y bueno, como obviamente esto es una gran representación de la muerte de un personaje histórico que ha marcado la vida de muchos. Bien, para mí Jesús es un gran maestro. Pero quiero que hoy, en esta cita, salgamos de la parte histórica y lo podamos llevar a tu vida, porque, insisto, ¿de qué nos sirve quedarnos en la palabra si nosotros no podemos empezar a practicar de alguna forma la espiritualidad o las enseñanzas? Creo que ya es hora de dejar de mirar para un costado y fingir que ser espiritual le corresponde solo a unos tantos, a unos pocos, porque creer que tener conexión con Dios es algo especial o extraordinario que solo le corresponde a personas dotadas, nos libera justamente de tener que pensar, de tener que reflexionar, de tener que hacernos cargo de nuestra propia grandeza, de tener que hacernos cargo de que somos hijos de Dios. Y muchas veces hablando de somos hijos de Dios, pensamos que solamente estamos hablando de cosas bonitas, del hecho de respirar y meditar y no, ser hijos de Dios también es apelar a tu conciencia, trabajar en tu coherencia, ser congruente. Por eso te quiero traer que hoy esta cita la vamos a sacar un poco de los hechos y vamos a ir hacia el mensaje más profundo que hay detrás, al menos en el discernimiento que yo he podido aterrizar, por eso me anoto tantas reflexiones. Y son cosas que voy sintiendo en el corazón y que pido mucha asistencia al espíritu, así que con mucho respeto vengo a traerte lo que yo al menos he podido aprender de esto, ¿sí? Vamos a ir por parte porque la cita es un poco larga, pero primero comenzamos en la parte 32, en donde dice que a la salida encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a cargar con la cruz. Bien, quiero detenerme ahí, vamos a ir haciendo varias reflexiones. Lo primero es que yo me anoté esto porque me llamó mucho la atención, o sea, es muy poderoso que este hombre
no quiso voluntariamente ayudar a Jesús. Lo obligaron a cargar la cruz y él fue y cargó la cruz con el maestro. Entonces me encantó anotar esto porque el reino siempre convierte espectadores en participantes. O sea, es imposible, por más que creas o no creas, por más que vos sientas que nada tenés que ver, no puedes pasar como espectador. Es como que de alguna forma sí o sí la vida, Dios, el universo, como le quieras llamar, te van a convertir en participante de lo que está sucediendo. Y vamos con esto. A veces el llamado que nosotros tenemos no es de salvar a alguien o de cambiar la situación, sino de sostener la cruz de otros en un trayecto del camino. Esto me hizo mucho sentido porque, claro, yo acompaño procesos de muchas personas, algunos de nivel personal y otros a nivel profesional, pero yo acompaño procesos y me encanta esto porque siento que muchas veces el humano confunde el acompañar y el poder sostener con un otro con salvarle la vida al otro o pensar que tenemos que poder por el otro. Cuando arranqué este video te hablé de la identidad que tenemos que dejar morir y ya vamos a ir a eso con más profundidad, pero siento de alguna manera que un gran error que cometemos, y yo lo he cometido también en mi pasado, es el de creer que nosotros tenemos la herramienta para salvar a otras personas, porque eso de alguna manera, aunque parezca como qué buena gente que somos, qué buenas personas que somos, queremos hacer todo por los demás, en realidad a veces nos hemos comido el viaje de los salvadores y nos estamos poniendo en un papel, en una identidad de superioridad. Inconscientemente, cuando vos crees que el otro necesita ser salvado, lo que estás haciendo es ponerle un cartel en la frente que dice estoy roto. Estás dejando de ver a tus hermanos, a tus hermanas, a todas las personas como una posibilidad y los estás empezando a ver como si estuvieran defectuosos, como si ellos no pudieran, como si vos fueras superior. En realidad parece muy loco, pero paradójicamente el hecho de que vos creas que le puedes salvar la vida a alguien es un acto de vanidad, es un acto de soberbia, es pensar que somos superiores a los demás, que tenemos las respuestas. Y cuántas veces no hemos pecado de creer que haríamos las cosas mejor que otro o que nosotros sabemos qué es lo que el otro tiene que hacer para mejorar su vida. Si sentís que de alguna manera has sido esa persona, tranqui, esto no es para castigarte ni para latigarte, yo también fui esa persona. Y esto obviamente viene de heridas muy profundas, porque a veces nosotros, queriendo evitarle el dolor o el sufrimiento a otras personas de cosas que nosotros tal vez hemos atravesado, pensamos que tenemos la herramienta, la pauta, la clave para decirle a otra persona lo que tiene que hacer. Y en realidad nosotros no conocemos su camino ni su propósito, y lo que nos corresponde como hermanos y personas empáticas es acompañar a la otra persona a sostener ese proceso, a sostener esa cruz durante el trayecto que corresponda. Porque fíjate que Simón acompañó a Jesús en el trayecto que le correspondía, no hasta último momento, porque también hay que entender que hay personas que son cíclicas en nuestra vida, que tienen un ciclo, se cumple una etapa y ya luego se tiene que soltar porque cada uno tiene su camino y eso está bien. A veces nos apegamos y nos aferramos y eso es lo que no te está permitiendo avanzar hacia tu propio destino, ¿bien? Luego, otra parte de la cita que destaqué, lo puse yo, suelo pintar la Biblia, y destaqué esta parte donde dice que encima de la cabeza de Jesús pusieron un letrero con la causa de la condena y decía, este es Jesús, rey de los judíos. Y al lado de Jesús estaban crucificados dos asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda. Las reflexiones que me anoté sobre esto, primero que el cartel era una burla, ¿bien? O sea, era una burla que estaban haciéndole. Pero esa burla, paradójicamente, era la verdad. Él era un rey, ¿sí? Y quiero que no, veas esto que es muy poderoso. La verdad permanece verdadera incluso cuando quien la pronuncia no cree en ella. Incluso cuando la persona o el lugar en donde se esté citando esto, aunque se lo diga con sarcasmo, sigue siendo la verdad. No depende de quién reconoce la verdad. Cuando la verdad, es verdad. No necesita el reconocimiento. Y muchas veces nosotros perdemos el tiempo intentando que las personas comprendan o nos validen o crean que somos de una forma. Lo he hablado ya en varios videos, venimos a full con el tema de la identidad, pero cuando uno reconoce quién es, familia, por más que alguien se burle de eso, nosotros sabemos cuál es la verdad.
tu alma sabe cuál es la verdad. Entonces puede que haya personas que no crean, pero siempre va a hablar más fuerte, porque esa verdad permanece, ¿sí? Entonces no interesan los carteles o las etiquetas que se te coloquen. Paradójicamente a veces van a ser realmente lo que sos, aunque no se lo trate con el respeto que a vos te gustaría o con esa altura que realmente tienen. ¿Sí? Hay personas que no están preparadas para la verdad, no están listas para esa conversación, ¿sí? Después otra cosa que me pareció interesante analizar es que en esto de los asaltantes quiero aclararte que Marcos, justamente con su enfoque por poder demostrar las profecías, no es como Lucas, que habla de que uno de los asaltantes se arrepintió. Lucas sí habla de que uno de los asaltantes le cuestiona al otro: no tienes ni temor de Dios, o sea, este es el Hijo de Dios, date cuenta. Bueno, Mateo no hace referencia a esto, simplemente dice que los dos asaltantes también se burlaban de Jesús. Y de hecho al principio fue así porque en los 3 evangelios se habla de lo mismo, que los dos asaltantes se burlaban. El único que hace mención del arrepentimiento de uno es Lucas, ¿bien? Pero ¿qué te quiero traer? Cuando lleguemos a Lucas hablaremos de ese aspecto, pero yo lo que noto acá es que Mateo hizo un enfoque interesante y es como demostrar que Jesús en esa soledad absoluta supo mantener su fidelidad. Porque pensalo, los discípulos habían huido, las mujeres tenían que estar a la distancia, ahí toda la gente lo estaba apedreando, criticándolo, escupiéndolo, golpeándolo, o sea, burlándose, los soldados lo estaban ejecutando, los sumos sacerdotes pensaban que estaban eliminando una amenaza, o sea, todo estaba en contra de él en ese momento. Y él en ese momento se supo mantener fiel. Incluso quiero remontarte a algo que es muy interesante. Hay una frase que dice Jesús en ese momento, que es muy conocida, que es la de: Dios, ¿por qué me has abandonado? Bueno, quiero traerte que a nivel de hechos históricos, ahora sí vamos a remontar a la historia, los judíos solían hablar salmos de memoria, decían los salmos de memoria. Y Jesús estaba haciendo referencia al Salmo 22. Bien, este salmo empieza desde la derrota, pero termina en la victoria, termina en la gloria. Entonces acá lo que estaba haciendo es justamente proclamar ese clamar a Dios para poder poner su perturbación en él. Lo que más interesante me parece es que ahí él demostró su humanidad. Y te lo quiero traer. ¿Cuántas veces no has estado en agonía total, no has estado sufriendo, pasándola súper mal con tu proceso y no has podido levantar la voz para entregar ese dolor? Porque tu orgullo no te lo permite, porque crees que tenés que poder con todo solo o sola, porque crees que vos, el fuerte, el poderoso, y te pones un montón de barreras queriendo demostrar que a vos nadie te ayuda, que nadie te toca el culo, como dirían en mi barrio, y, y no pedís ayuda. Y no necesariamente estoy hablando de Dios siempre, sino también de tus hermanos a través de Dios, de poder levantar la mano y decirle a alguien que estás necesitando sostén. No te hace débil necesitar un oído, necesitar un abrazo. De hecho, hay que ser muy valiente para poder ser sensible. Yo siempre lo digo. Hay que ser muy valiente para ser vulnerable y demostrar nuestras verdaderas emociones, para demostrar genuinamente lo que habita en nuestro corazón. Entonces, hoy te traigo que si estás en un momento de agonía, si sentís que estás en ese momento de profunda soledad, que levantes la mano, porque el mismísimo Jesús también lo hizo. O sea, él levantó su mano y pidió esa asistencia de: Dios, ¿por qué me has abandonado? Obviamente siempre empezamos con una pregunta, porque así somos los humanos, pero estamos en ese sentido clamando a Dios. Algo que también me pareció interesante, que si bien no estamos en la parte del Evangelio de Lucas, sí me hizo reflexionar. Me fui de Mateo a Lucas de una porque es la misma escena, y básicamente que hay dos asaltantes, ambos están muriendo, ambos están viendo a Jesús en esa situación, no están viendo en ese momento lo que se espera de un rey, porque todo el mundo esperaba que proclamara su poder y que bajara de la cruz, y él estaba en ese momento en obediencia hacia Dios. Y quiero que, si vamos a lo que nos comparte Lucas más adelante, uno de los asaltantes decide arrepentirse y le dice a Jesús que cuando vuelva con su reino se acuerde de él. Eso es lo que va a suceder. Y me parece interesante porque eso nos pone a nosotros en una posición de el sufrimiento que muchos humanos sentimos.
es el mismo, o sea, de hecho el que todos sentimos es el mismo. Puede que el escenario o los hechos sean diferentes, pero el peso en el pecho, el estómago cerrado, la presión en los hombros, el dolor de garganta, o sea, el dolor se siente igual para absolutamente todo ser humano. El sufrimiento de un desafío o de un problema se siente igual para todo ser humano. En menor o mayor medida, todos lo sentimos igual. Y la cosa no es quién no sufre, sino qué hacemos con ese sufrimiento. Si en la agonía decidimos continuar dando vuelta a la cara y ignorando, o si decidimos clamar y pedir al reino de los cielos que nos recuerde, que nos pongan ahí en la gloria y poder con humildad pedir esa asistencia. Y ya no hablo solo de lo espiritual, sino también de cómo actuamos ante el sufrimiento en el día a día, cómo respondemos ante las cosas que nos suceden, ¿bien? Bueno, volviendo un poquito acá, también me remarqué las partes en las que las personas que estaban en la situación, la gente, ¿no?, que estaba viendo la crucifixión, decían cosas como: el que derriba el santuario y lo reconstruye en 3 días, que se salve; si es hijo de Dios, que baje de la cruz. Y decían cosas como: salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Y bueno, esta parte es un poco fuerte porque obviamente las personas estaban tratando con sarcasmo a Jesús y es como, a ver, demostrar tu poder. Y cuántas veces nosotros en la vida hemos querido empezar a plasmar nuestra identidad, nuestro verdadero ser, y hablamos del poder de la abundancia, o justamente empezamos en el desarrollo personal y queremos mostrarle al mundo todas las cosas que hemos aprendido. Y la gente que quizás nos conoce de antes o ya nos han puesto la etiqueta, no sé, del odioso, de la persona que nunca hizo nada, si fuiste de pronto medio vago y antes no trabajabas y ahora sí, o lo que sea, la etiqueta que te haya puesto tu gente del pasado, el fiestero, bien el mujeriego, y vos ya no sos esa persona, pero de alguna manera tu cambio es una transición. Obviamente cuando apenas decidís cambiar tu verdad y tu realidad, es decir, cambiar tu identidad, va a haber una transición entre que soltás viejos hábitos, viejos patrones de conducta. Y claro, la gente tal vez en ese afán o en ese miedo de no saber qué sos o quién sos porque no te reconocen, empiezan a criticar esto desde ese sarcasmo, ¿no? Como, bueno, a ver, demostrás qué tenés que hacer, qué tanto es lo que vas a hacer, ¿no? Y siento, insisto, nunca las personas hacen eso desde la maldad o porque no te quieran o porque no te amen, o hasta incluso las personas a las que no les caes bien, te puedo asegurar que internamente tampoco lo hacen por vos. Cada persona que te ataca es una persona que internamente tiene mucho miedo y que no puede reconocer su propio dolor, su propia angustia, y proyecta sobre vos o sobre otros eso que le pasa. Entonces ese sarcasmo es una invitación a: no quiero ver esta verdad que me desafía demasiado y me la voy a agarrar con vos. Claro, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese punto? Lo mismo que Jesús. Jesús podría haber bajado de la cruz para demostrar su poder, pero él ahí no estaba queriendo demostrar su poder. Estaba siendo obediente al propósito de Dios en su vida y se mantuvo obediente. Y a veces mantenerte obediente al propósito de Dios en tu vida, a tu identidad en Dios, a esa que sí te permite caminar por el sendero, que sí te permite ir por tus sueños, por tus objetivos, a veces implica que sepas agachar tu cabeza y no demostrar, no tener la necesidad de demostrar, porque Dios no deja al justo en vergüenza jamás. Dios va a proclamar su poder, no el tuyo, su poder, y va a enaltecerte en la gloria. Pero para eso tenés que esperar el momento exacto. Y cuidado acá, que no te estoy diciendo que dejes de accionar, que seas un pasivo o que esperes en el sofá a que Jesús te golpee la puerta a ver si te da una oportunidad. No, te estoy diciendo que te enfoques en tus deberes prescritos. ¿Qué cosas realmente estás haciendo porque te acercan a tus sueños y qué cosas estás haciendo en el afán de querer demostrarle a otros que vos sí tenés poder? Porque hay una diferencia enorme y el único que se puede decir la verdad sos vos. Porque al mundo entero le podés mentir diciéndole que haces ciertas cosas por tus sueños, por tus objetivos, y en el fondo vos sabés que lo estás haciendo por querer demostrarle a alguien que lo lograste. No sé, a tu expareja, no sé, a tu mamá, a tu papá, para demostrarle a tus hermanos que vos sí fuiste capaz y ellos no.
para demostrarle a tus amigos de la escuela que se equivocaron y que vos la ibas a romper, para demostrarle a tu tío que te dijo que emprendiendo te ibas a cagar de hambre, que lo lograste. Familia, o sea, no nos mintamos más. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para acercarnos a nuestros sueños o para querer demostrarle algo a alguien? Para que para que nos saquen de la cruz en la que nos están poniendo. Sé que suena fuerte esto, pero el día que te seas honesto y dejes de querer estar demostrando, dejes de querer vivir por la validación de otros y empieces a vivir de verdad por el afán de cumplir tus sueños y tus objetivos, cambia mucho tu manera de relacionarte con lo que estás haciendo y lo empezás a sentir de otra manera, ¿sí? Algo que me anoté también, he hecho un montón de reflexiones hoy día. Algo que me anoté también es que esto de la fidelidad en el medio del conflicto. Si vos te sabes mantener fiel en el medio del caos, en el medio del desastre, te puedo asegurar que esa fidelidad se premia. El mismo Jesús dijo, a quien estuvo en lo poco, en lo mucho lo pondré. ¿Bien? Esto también me parece interesante. Ninguna de las personas que estaban en la escena de este momento con Jesús estaban entendiendo realmente lo que estaba pasando. Los soldados estaban ejecutando a un hombre derrotado. Los sacerdotes y los líderes creyeron que estaban eliminando una amenaza. La gente estaba probando el milagro, a ver si realmente era el Hijo de Jesús, de Dios, a ver si realmente era, a ver si hacía el logro. Los discípulos creyeron que estaban perdiendo a un maestro, a un Hijo de Dios realmente, pero no entendían qué estaba sucediendo porque muchos incluso de los discípulos veían esto como algo político o algo del momento temporal, ¿no? Nunca se imaginaron que esto iba a trascender para toda la existencia humana. Lo veían enorme, pero no dimensionaban qué tan enorme era. Nadie en realidad en esta escena sabía lo que estaba pasando, familia. ¿Qué te quiero decir? Que el hecho de que vos te sepas mantener fiel en un conflicto no implica que sepas para qué. Porque a veces nosotros nos mantenemos esa paz en el caos y seguimos caminando y seguimos confiando en la promesa de Dios, pero no estamos dimensionando su grandeza. Nosotros creemos que es por determinada situación, pero en realidad Dios está tejiendo todo un telar que luego va a ser un milagro mucho más grande de lo que nuestra mente puede dimensionar, incluso que trasciende a tu propia vida, a tu propia existencia, incluso que trasciende a la generación en la que estás. Pero nosotros no lo vemos porque no tenemos la capacidad de ir más allá. Por eso es la invitación también a que en esa identidad en Dios que estás forjando, te mantengas fiel. Y mantenerte fiel es que no escuches a tu ansiedad, a tu angustia, a la depresión, que no escuches lo que te pueda decir, porque esos son los llamados de la tentación. Cuando Jesús estuvo en el desierto, el maligno le decía lo mismo, a ver si sos hijo de Dios. Y la gente le decía lo mismo, esto es igual, se te va a tentar, van a querer que reacciones. Y un hijo de Dios no reacciona, responde. Y tu respuesta tiene que ser desde la templanza. Te lo digo y me lo digo. O sea, esto humanamente no siempre nosotros lo consideramos posible. Hay que trabajar mucho el carácter interno. ¿Por qué te crees que te estoy haciendo estos videos? Son para mí también. Yo me relaciono con vos, pero a través de mí. O sea, lo que estoy haciendo es autoconocerme en esto. Hay que trabajar el carácter, el autodominio, la autogestión para poder mantenernos fieles en el medio del caos. ¿Sí? Bueno, después otra cosa que me anoté por acá, ya les conté, un terremoto, ¿ok? Esto lo menciona Mateo cuando Jesús larga su último grito, su último suspiro y entrega el Espíritu. Dicen que el templo se partió en dos y hubo un terremoto, y en la Biblia se suele utilizar este acontecimiento para acompañar manifestaciones divinas, y es una señal de que algo distinto, definitivo, acaba de ocurrir, ¿sí? Siento de alguna forma que ahí fue súper revelador, porque obviamente ahí hubo un montón de personas que dijeron, wow, si era el Hijo de Dios. Y muchas veces en nuestra vida va a pasar eso, que primero la gente va a esperar a verte abatido, a verte derrotado, para luego poder decir que siempre supieron que lo ibas a lograr. O sea, nunca falta esa persona que no te apoyó, que se burló y que cuando lo lograste, viene que dijo, yo siempre supe que lo ibas a hacer. Ahí tu respuesta tiene que ser amorosa.
Fíjate que Dios nunca cierra sus brazos a ningún hijo, porque el arrepentimiento existe, porque la visión existe. A mí personalmente me ha pasado que han habido personas, y lo confieso, realmente han habido personas que se burlaron de mí o de cómo yo era, y no sé, en la escuela me dijeron que era una ñoña y que me creía o qué me pasaba, que me hacía la filósofa. Y hoy en día que me ven que estoy teniendo resultados, que estoy realmente yendo por mis sueños, que he logrado concretar muchos de ellos, claro, que se empieza a notar de manera un poco más tangible, palpable, el éxito, que lo que yo considero éxito, ¿no? Que coincide con las versiones de éxito de muchas personas que antes se burlaban y me han venido a pedir disculpas, familia. Y no estoy diciendo que esto sea necesario ni que te tienen que pedir disculpas, pero para serles muy sincera, a mí, que he sido una nena que quizás en su momento sufrió muchas heridas de bullying o de rechazo, que ni siquiera se llamaba bullying en esa época, era que te cargaban, que te gastaban con cosas, o una nena y un corazón muy herido de wow, o sea, se burlaron de mis sueños, me callaron muchas veces. Y siento que obviamente fue una caricia al corazón, al alma, que vinieran esas personas, muchas, y me dijeran, che, la verdad, admirable lo tuyo, mil disculpas por haberme burlado, por haber dicho X cosa. Y dije, wow, o sea, y obviamente ahí está mi discernimiento como hija de Dios. No voy a hacerme la, no, o sea, ahora bancátela, fíjate. No, o sea, familia, quizás una Steffi de hace 5 años atrás que hacía las cosas por demostrar o por pelear o por, bueno, lo hubiera hecho así, pero esta Steffi se da cuenta con compasión de que esas personas se estaban viendo con los lentes del miedo, con los lentes de su propia sensación de no posibilidad, que no tenía nada que ver conmigo y que qué lindo si pudieron abrir el corazón y esta vez verlo diferente, porque eso significa que ahora ellos también van a poder ir por su máximo potencial. Para mí fue un mimo al corazón, pero también fue la oportunidad de reafirmar lo que pregono todo el tiempo, que somos amor. Entonces, ¿cómo vas a elegir responderle a las personas desde ese lugar? ¿Sí? Este video está muy intenso porque tiene muchas escenas, familia, pero bueno, de acá vas a sacar un montón de aprendizajes como yo lo estoy haciendo. Algo que también me llamó mucho la atención es de las mujeres a lo lejos. Decía que había muchas mujeres que lo habían acompañado en Galilea y permanecieron bien a lo lejos y se quedaron incluso cuando después lo bajan a Jesús, que todavía no llegamos a esa escena, pero cuando lo bajan le limpian la cara, el rostro, el cuerpo y todo. Entonces, lo que quiero destacar de esto es, mira qué lindo el mensaje y es una pregunta que tengo para vos. ¿Quiénes permanecen cuando todo se va al carajo en tu vida? Si hoy tuvieras una quiebra económica espantosa, Dios no lo permita, ¿no? Pero una quiebra económica espantosa y te quedaras sin absolutamente nada, ¿quiénes se quedan al lado tuyo? Porque quiero que notes algo. El amor no se trata de que te salven la vida y de que alguien venga a solucionar tus quilombos por vos, ¿eh? A veces el amor solamente significa que alguien permanezca, que alguien se quede. Aunque a veces parezca que está a la distancia, pero no. En mi caso, cuando me hice esta pregunta fue fuerte, porque obviamente pensé en mis viejos y dije, qué loco, los tengo a kilómetros de distancia, en este momento yo vivo en otro país, no vivo con ellos. Pareciera que están a la distancia, pero yo sé conscientemente que si a mí algo me pasara y me faltara absolutamente todo, y me emociona al decírtelo, quienes estarían serían ellos. Hay un desarrollo personal, una New Age que promovió durante mucho tiempo decirle a la gente que te tenés que alejar de tu familia, de tus amigos para crecer. Te voy a decir algo, te tenés que alejar de entornos que no te permiten ser lo máximo que vengas a hacer, es real. Te tenés que alejar de entornos que te incitan a hacer hábitos de mierda y a estar todo el tiempo sumergido en negatividad, es real. Pero que tengas que empezar a elegir nuevos hábitos y nuevos entornos no significa que humilles, desmerezcas o pienses mal de la gente que te ha apoyado toda tu vida. Puede que tomes una distancia, hasta física a veces incluso, para poder crecer, pero nunca dejes de mirar con amor a las personas que te han sostenido. Honrarás a tu padre y a tu madre, sean quienes sean, te trajeron a la vida. Perdona los pedos que tengas que perdonar y si realmente la distancia física es necesaria para tu salud mental y tu proceso está bien y yo lo respeto, vos estás en tus zapatos, no yo, pero te lo digo de corazón, empieza a mirar con amor a quienes te sostienen, a quienes te han sostenido, porque no lo has logrado solo, no has llegado hasta donde estás solo. ¿Quién carajo se queda
cuando aprietan los zapatos? ¿Quién carajo se queda cuando la vida se pone muy cuesta arriba? No te olvides de esas personas. Y si estás viendo este video, agarra ahora y le mandas un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Pensé en vos. Solo vengo a decirte que te amo. Que tengas buen día. Que Dios te bendiga. No te cuesta nada. Nada te cuesta. Agarra el teléfono, llama a tu papá, que no lo llamas hace una semana, hace un mes, hace 20 años. Dale un abrazo a tu vieja si la tenés presente. Y si no los tenés, dale un saludo al cielo. Haz una oración hoy por ellos, tenerlos en cuenta en la mesa. Sé que puede sonar como, Steffi, me estás cagando a pedo, no sé. Siento que era lo que tenías que escuchar. Si vos querés que tu nueva identidad se eleve, tu nueva identidad es amorosa, te lo juro. Tu nueva identidad no tiene rechazo, tu nueva identidad no se la banca solito, no. Tu nueva identidad sabe que hay que ser muy valiente para atreverse a amar con ganas, para atreverse a amar de verdad y no olvidarse de los que siempre están. Bien, bueno, hay una cita también que en Mateo no se menciona, que es la famosa frase de Jesús cuando dice perdónalos, no saben lo que hacen. No la vamos a analizar en este video porque no está en este pasaje. Cuando lleguemos en su momento a Lucas, ahí sí lo vamos a poder analizar, ¿sí? Y bueno, quiero que para cerrar este video hablemos del patrón que se repite en toda esta historia. O sea, es una secuencia de cosas que están sucediendo para que lo veas. Primero, hay una identidad que es ridiculizada, ¿sí? O sea, se ridiculiza a Jesús por ser el rey de los judíos, se lo trata con sarcasmo. Segundo, hay una misión que parece fracasar, pareciera que el propósito no se está cumpliendo. Tercero, hay una distancia de las personas que son tus cercanos, ¿bien? Los discípulos se escapan en ese momento. Después, los adversarios parecen haber vencido. Hay una sensación de que, sí, lo hemos vencido, ¿sí? Dios parece guardar silencio. Parece que en ese momento no estuviera. Jesús permanece fiel a lo que sabe. ¿Cómo resuena esto con tu vida? ¿Cuántas veces se te va a ridiculizar por querer tener esta nueva identidad? Por querer ser esta nueva persona. Ay, ahora querés emprender, ahora querés grabar contenido, ¿qué te haces el influencer? Pero si vos no tenés ni idea lo que es subir video, ¿qué te pasa? Te haces el youtuber. Se van a ridiculizar muchos de tus sueños. ¿Subir ese video te acerca a tus objetivos? ¿Ponerte a emprender en esa idea de negocio te acerca a tus objetivos? Porque te cuento que tanto el que se burla como vos y como yo nos vamos a ir de este plano. ¿Te querés quedar con la duda de qué hubiera pasado si lo hubieras hecho? ¿O querés llegar a viejito y decir, ¿te acordás cuando me dio la locura de emprender en esto y lo hice? Y mira, escúchame, así salga bien o así salga mal, qué bonito poder contar que lo hiciste. Yo una vez tuve la idea de que me iba a hacer millonaria vendiendo panchos en la feria. Y no te estoy jodiendo, yo creí de verdad que me iba a llenar de guita, que la iba a levantar en pala. Y lo hice. Fuimos con una expareja, nos montamos un carrito y empezamos a vender panchos completos para los chilenos. Perro caliente para Venezuela, no sé dónde me estás mirando. Un pan y una salchicha. Bien, eso es lo que vendía. Y yo creí que ese era mi éxito. Dios tenía otros planes, mira dónde estamos. Acá yo hablándote de Dios, no estoy en una feria vendiendo panchos, pero yo pensaba que con eso me iba a llenar de plata porque era un gran objetivo, porque a mucha gente le gustaba y eso me iba a permitir comprarme un auto para irme a otros festivales. Ideas de ese momento. La realidad es que no me arrepiento de haberlo hecho ni un poco. No me fue como yo esperaba, pero me convirtió en la persona que soy hoy. Entonces, ¿qué más da? Después de eso vas a ver que la misión parece fracasar, porque a mí me fue re mal con ese proyecto. Pero yo no entendía que me estaba forjando mi carácter emprendedor para hoy poder estar acá hablándote de esta manera y emprendiendo en negocios digitales, que es lo que me gusta y lo que me apasiona. Las personas cercanas parecieron alejarse y sí, había mucha gente que medio como que, ¿cómo va a estar vendiendo pancho en la feria? ¿Qué te pasa? Nos fuimos, nos olvidamos. Hay gente que se aleja por sus circunstancias, no porque te denigren lo que haces, sino porque, en este momento no te puedo ayudar, no sé, y corren la cara para un costado. Y está bien, porque hay momentos de crisis donde se te pide que pulas la autonomía, la capacidad de hacer, y no desde el me la banco, sino desde tengo la capacidad para resolver esto. Y si toca pedir ayuda, pedírsela a las personas correctas, ¿sí? Después en esto de
de que el adversario parece haber vencido. O sea, tu miedo, muchas veces el adversario no es una persona, es tu miedo, tu ansiedad, tu angustia, tu depresión, las circunstancias, parece que venció. Dios parece estar en silencio porque es como, ¿dónde estás, Dios? Y en realidad Dios está tejiendo todo eso, ese carácter interno, para que con eso salgas a la cancha y juegues tu partido, no cualquier otro. Vos estás jugando de visitante y Dios quiere que juegues de local, ¿entendés? Dios quiere que te pongas en tu cancha. Pero bueno, y después la enseñanza de Jesús es que permaneció fiel. Entonces la cruz, familia, en conclusión, representa el lugar donde muere todo aquello que ya no puede acompañarnos al propósito. Vas a tener que dejar que esa versión tuya que se cree salvador, o esa versión tuya que tiene mucho miedo, o esa versión tuya que responde desde el orgullo de todo lo puedo solo y todo lo sé, vas a tener que dejar que muera, para que realmente nazca la persona que has venido a ser, para que resucite la persona que sos, que está en tu corazón. Así que familia, este video un poquito más largo de lo habitual. Si te ha gustado, si sentís que te llevaste un mensaje poderoso, te cuento que trabajo esto de manera en vivo y en directo en un coaching grupal todos los miércoles en mi club MDG. Si te querés inscribir, el link está en el video, o sea, en la descripción. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Me ha hecho muy feliz compartir este mensaje con vos. Feliz día.